Bienvenidas y bienvenidos a un formato un poco diferente a lo que estamos acostumbrados a hacer. Hoy estamos en una mesa de trabajo abarrotada de compañeras y compañeros y una mesa de trabajo con todo el sentido del mundo, porque lo que vamos a hacer aquí hoy es toda una reunión de planificación, un poco de entrañas de cosas que no solemos enseñar, a lo mejor por falta de ganas de hacerlo o porque no se nos ocurre, pero creemos que puede ser un experimento muy interesante para un proyecto muy especial. Hoy estamos aquí para que conozcáis un poco más de uno de los proyectos que más ganas tenemos de hacer en este año, en 2019, un proyecto en el que podéis participar dentro de muy poquito y un experimento que vamos a hacer con todos los protagonistas aquí hoy para que nos conozcáis un poco más y conozcáis un poco más de un proyecto que, como digo, os va a encantar. Me gustaría que empezaseis vosotros tres como protagonistas, como autores de esta bendita locura, si me permitís llamarlo así. Y no quiero ni decir nada yo de vosotros, quiero que os presentéis. Si te parece, Julio, empezamos contigo. Brevemente, ¿quiénes sois y por qué estáis aquí? Eh, Estamos aquí básicamente para enriquecernos. En fin, ¿para qué voy a negarlo? Eh, Empiezo por el principio. Soy Julio Roy, soy el director de la colección Pantone de la editorial Libros.com. Ya hemos puesto en circulación dos proyectos. El primero fue El animal ilustrado, de Ricardo Martínez. El segundo fue un libro que en realidad son dos, que es Españoles, Franco ha muerto, que es una exposición, diría yo, de fotografías de Marisa Flórez y Raúl Cancio. Y ahora estamos ya con el tercero, que es efectivamente un proyecto que la verdad es que nos ilusiona mucho. Nos ilusiona mucho porque yo creo que es el resumen de lo que hemos hecho los autores de los dos anteriores. En él yo tengo bien claro el concepto que quiero y sobre todo tengo bien claro con quién quiero hacerlo. Como decía, son dos autores de los anteriores proyectos. Uno es Ricardo Martínez, que es ilustrador, que era el autor de todas las ilustraciones del animal ilustrado. Y el segundo es Rodrigo Sánchez, es diseñador gráfico, que se ha encargado del diseño de los dos libros anteriores y que tiene mucho mérito básicamente porque me soporta. La verdad es que luego en la editorial nos tienen que soportar a los dos, que eso tiene más mérito todavía. Pero bueno, como decía, está en marcha este penúltimo proyecto que tengo bien claro cuál es el concepto, como decía antes, y ya incluso tengo el título, puesto que somos tres y es un concepto único que engloba la creatividad de los tres. Se va a llamar 1 elevado al cubo. Y básicamente lo que queremos con 1 elevado al cubo es dejar plantada una bandera de cuál es nuestro ideario creativo. Eh, entonces, en ese sentido, no sabemos exactamente lo que queremos hacer, puesto que creativamente queremos ser libres. En esta editorial tenemos la oportunidad de serlo y con 1 elevado al cubo, pues vamos a poner en práctica cuáles son nuestras teorías. Rodrigo, ¿qué te permite poder trabajar así, con esta libertad creativa para uno elevado al cubo? Un poco Vamos a ver, a mí la ventaja que me da esto es poder hacer lo que probablemente no he podido hacer en ninguno de mis proyectos. A mí lo que me han dado son dos botes de pintura, uno estaba lleno de dibujos y otro estaba lleno de letras. Y lo que me permiten es coger con un pincel parte de uno y parte de otro y hacer una obra diferente partiendo de la obra de dos personas, de dos grandes creadores. Entonces eso es una ventaja porque con parte de dos obras creativas hacer una tercera obra creativa, que en sí mismo es un conjunto de todo. Yo creo que eso es lo importante, que este libro es de tres, no es de uno, y en el que cada uno de nosotros, sobre todo ellos dos, tanto Ricardo como Julio, aportan su materia prima, que a la vez es una materia ya elaborada. Es un poco complejo, pero es como si te dejaran coger parte de la obra de Velázquez y parte de la obra de Shakespeare y hacer un conjunto que mezcle todo, que todo sea dibujo y sea ilustración y sea tipografía y sea diseño. O sea, me parece que es una oportunidad y es un privilegio, desde luego.
Ricardo o Velázquez, ¿no? Como parte de la ilustración, como ilustrador, que has visto tu obra de muchas maneras, plasmada en muchos formatos, 1 elevado al cubo, ¿qué te proporciona a ti como ilustrador? Bueno, mira, yo he estado haciendo las ilustraciones para las páginas editoriales del periódico El Mundo durante muchos años, durante, yo qué sé, 20 años, una barbaridad, ¿no? Entonces hubo un momento en que ya estaba cansado de estar dibujando a los políticos, al Zapatero de turno, a Rajoy, a Aznar y tal. Estaba cansado de eso, entonces exploré junto a Julio hacer cosas diferentes todos los domingos, ¿no? Hasta el punto de que hemos ido abandonando ya los políticos completamente y lo hemos dejado más en temas sociales, en temas, o sea, sin excluir a los políticos. Y esto me ha permitido, primero, tener más espacio en la página para explorar lo que es la ilustración, el dibujo, y luego, pues, tener todo, pues, como Julio me hace, digamos, los planteamientos, los conceptos y tal, tener todo el tiempo para explorar mucho el boceto, lo que es el boceto, y luego, pues, trabajarlo con todo el tiempo del mundo, ¿no? Bueno, todo el tiempo del mundo, que siempre es unas horas, ¿no? Un día, quiero decir. Pero que antes tenía que hacer todo yo, tenía que hacer el concepto, tenía que a veces el concepto me llevaba horas, y ahora todo ese tiempo lo invierto en lo que es la ilustración final. Y entonces, pues, para mí, hombre, es un trabajo muy bonito, un trabajo que llevamos ya unos años haciéndolo, y yo creo que estamos haciendo algo interesante, muy interesante. Bueno, a partir de aquí me gustaría intervenir lo menos posible, yo también, porque quiero que empecemos a trabajar, sobre todo en la preparación de la campaña. Sí me gustaría, Patri, que a lo mejor pudieras empezar tú. Patri Casal, editora de libros.com. Un poco, ¿qué necesidades tienes a estas alturas del proyecto? ¿Qué necesitas conocer para que podamos avanzar? Pues antes de nada, que me contéis qué es lo que lleva exactamente dentro del libro. Lo habéis dicho como muy por encima. Sí. ¿Cuáles son los textos? ¿Qué son las ilustraciones? El bruto del libro, como ha dicho Ricardo, es un material que estamos ahora creando juntos para el diario El Mundo. Entonces, tenemos no limitaciones de espacio, puesto que nos han dado una página, pero sí limitaciones de texto que me han impuesto que no puedo salirme de 128 palabras. Entonces, la verdad es que es un reto creativo también muy interesante, porque a pesar de que al principio me decían que fuera solo informativo, poco a poco pues voy cargando y editorializando mucho más, ¿no? Y luego, sobre todo, que contextualiza la ilustración que le acompaña, ¿no? Entonces, como ha dicho Ricardo, intentamos eludir los temas, sobre todo políticos y sobre todo nacionales, porque tanto él como yo coincidimos en que los políticos que tenemos ahora son básicamente aburridos, y entonces pues no vamos a desperdiciar una página, esto entre comillas, y son supuestamente aburridos. ¿Y cómo elegís los temas? Bueno, vemos el tema de la semana, porque no olvidamos que trabajamos para un periódico. Un periódico tiene que informar. Un periódico, entonces, tiene que transmitir, como decía, información, y nosotros tenemos que hacerlo pues como sabemos, es decir, dibujando, en el caso de Ricardo, y yo como creativo. Entonces, el tema pretendemos que sea un tema que ha sido candente durante la semana, pero, como decía muy bien él, sobre todo temas sociales o temas de cultura, ¿no? Temas internacionales que son, tal vez si acaso, más interesantes, puesto que amplían horizontes, por lo menos los nuestros. Y luego, una vez que tenemos un tema, se lo proponemos al editor del suplemento en el que va nuestra página, y entonces pues él nos aporta, también es cierto, su criterio, e incluso lo enriquece, nos dice si el tema va bien, va mal, o incluso a lo mejor si el periódico
en el domingo va a llevar mucha saturación de ese tema, porque él yo creo que ha sabido apreciar el valor de esta página y lo que pretende es potenciarla, y en ese sentido lo que quiere destacar sobre todo es su originalidad, incluso en la temática. Mira, por ejemplo, esta semana no lo vamos a hacer porque yo estoy haciendo lo que este pesado que me ha encargado hace ya tiempo, que es lo de la luna, ¿no? Pero lo que haríamos nosotros, la conversación que tendríamos sería: ¿qué temas hay esta semana? Están las entrevistas o sea, el rey que ha llevado a consulta a todos los partidos, ¿no? Está los líos que tienen en Podemos. Y seguramente nosotros llegaríamos a un acuerdo de hacer algo sobre el día D, el 75 aniversario de la Guerra Mundial o alguna cosa de ese tipo. O sea, a mí esta semana lo que me pondría es hacer algo con el rey jubilado. También. Y yo creo que habríamos ido por ahí. ¿No lo habéis decidido todavía? No, es No, que no esta vamos a hacer semana no. Es que había un parón de varias semanas porque Hay está un haciendo impasse, otro sí. proyecto para el aniversario de otro acontecimiento. No viene al caso. ¿Y los trabajos que ya habéis hecho van a ser exactamente los que estén en el libro? ¿O vais a poder ampliar, cambiar las ilustraciones? No, lo que ocurre es que la singularidad de 1 elevado al cubo es Rodrigo Sánchez. Es decir, lo que va a hacer Rodrigo es coger este material que ya está publicado y, bueno, como diría Raúl Cancio, hacer magia. Bueno, magia, vamos a ver, es lo que puede tener la opinión del concurso de la mejor tortilla de patatas de España cuando le enseña a Adrián la tortilla desestructurada. De hecho, ese es mi trabajo, es desestructurar el trabajo de estos dos caballeros. Sí. Es decir, convertirlo en algo diferente, partiendo de ello, del material básico con el que se hace la tortilla, que sepa tortilla, pero que no parezca una tortilla, pero que a la hora de probarla digas: anda coño, es una tortilla. Bueno, pues ellos son la patata y el huevo, y yo soy... Yo soy la cebolla. No, pero la historia es esa, es convertir una obra única partiendo de dos obras únicas, ¿no? O sea, yo creo que por ejemplo, es que está todo muy relacionado, ¿no? Porque Ricardo, para hacer su dibujo, precisa de un guión previo de Julio, y luego el texto de Julio no parte hasta que ya ve el dibujo de Ricardo, que ha partido también de su idea, ¿no? De un trabajo de dos personas hacen uno, y yo cojo esos dos trabajos y hago otro. Con lo cual está todo muy mezclado, ¿no? Es un círculo permanente de interactividad entre los tres. Por eso el título del libro y el título del grupo es perfecto, ¿no? Es 1 al cubo. Bueno, pues la historia es, sobre todo es muy interesante porque ambos ceden su soberanía en mí y se fían, lamentablemente para ellos, de lo que pueda salir. Entonces, la historia es crear una obra partiendo de dos, es lo complejo. Desde un principio yo tenía bien claro que era 1 elevado al cubo, porque la aportación de Rodrigo Sánchez es imprescindible, ¿no? Ha sido imprescindible en los dos anteriores proyectos, pero es que ahora tenía que dar carácter al tercero. No solamente es una obra una recopilación de ilustraciones y textos, es decir, una obra periodística, sino que el concepto básico de 1 elevado al cubo queremos desarrollar conceptos y teorías creativas y artísticas. Entonces, partiendo de la base de que yo siempre he opinado, y Rodrigo coincide conmigo, en que el diseño periodístico, el diseño gráfico en los periódicos también es información, ese es nuestro punto de partida para desarrollarlo y crear un concepto nuevo, incluso periodístico, ¿no? Es decir, vamos a seguir opinando, vamos a seguir contando noticias y vamos a hacerlo con el diseño más vanguardista posible. De tal manera que los diseños de Rodrigo también van a crear relato y van a contextualizar mucho nuestro trabajo. ¿Y los textos que vais a usar dentro del libro son todos los que están publicados? ¿Una selección? Porque vosotros vais a seguir creando. ¿En qué momento vais a parar de crear? ¿Hasta qué punto va a entrar en el libro? Esa es una buena pregunta. Hombre, vamos a intentar llegar lo más ajustado posible. Lo siento, Miguel.
le damos muchos disgustos a Miguel. Esto es interesante, ¿con qué limitaciones contamos a 110 nivel páginas tienen para ello. técnico? 110 páginas. Ahora hicimos, cuando nos hablasteis del proyecto, hicimos una selección. Y, o sea, yo no sé cuántos dibujos tendremos 200, yo no sé cuántos habrá. Hicimos una selección. Mientras más se va ampliando el espacio, digamos, de tiempo, más, o sea, más hay que incluso quitar de esa selección que hicimos y meter alguno nuevo, ¿no? Bueno, eso es bueno. Y se va actualizando y vamos... Lo que no la dice selección va siendo Miguel mejor. es que nos da 100 páginas más 100, como 110 y otras 10 de cortesía, que a lo mejor serán 40 o 50 de cortesía, bueno, ya hablaremos. Pero lo que no ha hablado es del tamaño de esas páginas, claro, que es que no son páginas normales, estamos hablando de un formato A3, que yo creo que ahora mismo no hay ningún libro, digamos, en una editorial española que edite a ese tamaño. A lo mejor es interesante porque hay presupuesto cerrado ya con la imprenta. Tenemos que Yo hacerlo creo en- que... ¿Qué materiales son? O sea, ¿qué características? En formato A3, 120 páginas. Formato con ¿Qué un- más grande que esto? Exacto. Sí. No Entre es ambos, ¿no? exactamente- Entre no es exactamente ambos. A3, es Un par de 300 por centímetros. 400. 300 por 400, un papel de 160 gramos. Ya nos habéis quitado... 2 centímetros. 2 centímetros. Pero os damos 2 páginas más. Hombre, para los oyentes dejas un momento. que no entiendan bien los formatos A3, A3 es como si fueran dos folios puestos uno delante de otro, es el doble de un folio. Sí, sí. Lo que tiene Ricardo al final, Bueno, ¿no? esto O es sea, Bueno, luego vamos a hacer recursos. Sí, pues un folio es puesto el doble, siempre un A3 duplica lo que es un A4 que... O sea, por ejemplo, para que... o sea, primero, la reproducción del periódico es buena, pero claro, es limitada, ¿no? Este es el tamaño del periódico y aproximadamente este sería el tamaño al que saldría, o sea, que es considerablemente mejor y con una reproducción Sí. impecable. ¿Qué diferencias hay del papel de un periódico, por ejemplo, que es lo que tiene la gente en la cabeza, al papel que vamos a utilizar? Esto al final se imprime en rotativas, es una máquina funcionando a toda la velocidad que puede para sacar el mayor número de ejemplares posible. Aquí imprimimos en offset, contamos con un papel con muchísima más calidad. ¿Qué es offset? O sea, es la impresión tradicional, la que va directamente, el canal de tinta va directamente a la plancha y mancha el papel. Cuando hablamos de rotativa es rollos de papel pasando directamente por una máquina que los mancha, pero van a tanta velocidad que la capacidad de reproducir no es igual de buena que con la imprenta, o sea, con la impresión que vamos a trabajar. Luego el papel, o sea, que tendrás 70 gramos si llega este Probablemente papel. menos, ¿no? Sí, No probablemente sé, no probablemente No menos. llega a los 70. No es igual, o sea, solo mira, cuando pasa se transparenta. Nosotros hemos buscado un papel, bueno, que llevamos desde que empezamos a hablar del proyecto hace un año, buscando el papel que queríamos, un papel de 160 gramos para que no sea transparente, que tenga un registro que no sea ni blanco ni agüesado, o sea, que sea un registro natural, un papel que además nos hacen por encargo, que no es un papel que habitualmente encontremos en la imprenta. Y además los negros en estos dibujos que son muy importantes nunca son negros, es un gris oscuro. Eso es. Sí, tienen Y matices. aquí el negro es negro, ¿no? Claro. Y el blanco es más blanco, digamos. No imprimimos además en la máquina con la que la imprenta hace, ¿qué te diría? Los libros de texto, una novela de texto corrido, sino que se imprime en la máquina que tiene para color, aunque sea negro, para que salga con el mayor número de matices posibles, ¿vale? Según cómo sea el dibujo, ellos ajustan. Hay negros que tienen más cantidad de rojo, que tienen más cantidad de azul, entonces ellos van ajustando cuando hacen el arranque de máquinas para que salga el negro que nosotros queremos. Es como vimos en el Animal Ilustrado, que podíamos ver que había varianzas hacia rojo, hacia azul, pero al final nosotros buscamos un negro en concreto y eso sí lo podemos conseguir con este tipo de impresión. Aparte que veremos el arranque de máquinas y hasta que no consigamos el punto que nosotros queremos... O sea, vamos a poder ir allí. Sí, lo vamos a poder ver y Vale. como hicimos con Español Franco ha muerto, que lo vimos y vimos en ese momento la cantidad de ajustes que hay que hacer hasta que llegamos al resultado que queremos. Porque al final eso es hacer hay un trabajo de mucha calidad en cuanto a contenido y diseño. Si no va acompañado de una buena impresión, se pierde todo. O sea, es igual de importante que al final seamos capaces de reproducir lo que ellos tres
quieren transmitir. Lo que no sé, Guillermo, es cómo podemos hacer también durante la campaña para contar esto. O sea, creo que es importante, ¿no? Que esto... Lo vamos a hacer, vamos a hacer 3 fases. Una fase en la cual estamos ya, que es vamos a hablar del proyecto entre nosotros y vamos a generar contenido para luego poder contárselo a la gente. Una segunda fase de pre-campaña, que es donde vamos a generar expectativas, donde vamos a empezar a hacer ruido en torno al proyecto y luego lo vamos a lanzar y vamos a tener una campaña habitual de captación de mecenas como hacemos en libros.com. Este caso es un proyecto tan especial que lo hemos decidido hacer así, no lo hemos hecho nunca así, y yo creo que a la gente le va a gustar mucho, porque encaja muy bien con la idea de que es este proyecto que Julio decía muy bien, que ha sacado una palabra que yo quiero que hablemos sobre ella, que es vanguardia, ¿no? A mí me gustaría que me contarais la motivación que tenéis vosotros a la hora de lanzaros en esta vanguardia de diseño y periodismo. Bueno, básicamente ya lo ha dicho Rodrigo, ¿no? Vamos a hacer lo que nos da la gana. Cosa que evidentemente en un periódico de tirada nacional, pues a pesar de que la verdad que casi también lo hacemos, pero lógicamente tiene otras limitaciones, aquí ese es nuestro punto de partida. Entonces hemos hablado de un texto y de una calidad del diseño del texto, que la gente no espere que se va a leer fácil también luego hablaremos del libro, porque tampoco queremos que sea un libro, porque no es un libro. Pero sigo con lo del texto. El texto, que es la aportación de Rodrigo, es una montaña rusa. Es decir, de repente vas a estar en lo más alto, ¡bum!, vas a bajar a toda velocidad, vas a volver a subir, vas a hacer piruetas, porque lo que queremos explotar es la plasticidad de las tipografías, la plasticidad de las letras, al margen del contenido. Se va a poder leer el contenido, lógicamente, pero lo que hace el diseño de Rodrigo es potenciar y aportar su creatividad para subrayar aquello de lo que estamos hablando en esa página, ¿no? Entonces, en ese sentido es vanguardia. Es vanguardia porque el diseño es absolutamente libre y con una importancia capital para definir lo que va a ser este proyecto, ¿no? Es vanguardia también porque nosotros ya desde un principio, que es una cosa rara y es un privilegio, hacemos lo que queremos. Sí. Eso es totalmente inusual. Normalmente los que trabajan en un periódico pues tienen unas pautas, tú tienes que hacer eso. Y nosotros hacemos lo que nos da la gana. Eso ya de por sí es un poco raro y es un poco vanguardista, ¿no? Sí. Desde eso, con Rodrigo, que cuando le muestras una ilustración, él ya está buscando cómo hacer... O sea, para un ilustrador, tener a alguien como Rodrigo es casi como un sueño, porque mejora la ilustración. Tú tienes una idea y él te la mejora, porque además tiene buenas ideas y porque hace que el diseño, lo que él pone de su parte en la página del periódico, la mejore. Y luego aquí, por lo que yo tengo entendido, espero que lo cumpla, por eso estoy hablando bien de él, que es que las ilustraciones van a ser tal cual, la mejor reproducción posible, al tamaño más grande posible, y luego donde va a jugar mucho es en la parte del texto y de... O sea, de hecho, hablando de vanguardias, este libro estéticamente bebe de todas las vanguardias de entreguerras. O sea, desde el dadaísmo, el futurismo, todos los sismos de la época digamos, de la implosión, Bauhaus y toda esta historia, yo bebo de ahí. Es decir, y de hecho voy a beber de todas a la vez. O sea, va a haber textos ilegibles, eso lo garantizo ya desde aquí, así que pueden estar tranquilos la gente que no lee libros, porque ese es un libro. Es un libro que lo pueden no leer y que incluso aunque quieran leerlo puede que hasta ni puedan. Bueno, habrá de todo, o sea, habrá libros, habrá capítulos absolutamente legibles y otros absolutamente ilegibles. Y mi idea es que la tipografía compita con las ilustraciones de Ricardo, hasta tal punto de que no sepas dónde empieza una y dónde acaba otra. Lo que sí tengo claro es que voy a ser absolutamente respetuoso con ambos. De tal forma que la tipografía va a tener tanta imagen como letras va a tener el dibujo. Sé que es un poco raro de explicar,
pero cuando veáis el libro veréis que van por ahí los tiros, ¿no? Además vamos a usar un tipo de letra absolutamente de vanguardia, como es la helvética, digamos que es como la madre de todas las letras Solo modernas. vas a usar un tipo de letra. Solo se va a usar la helvética, no solo por su claridad y por su magnífico diseño, sino porque tiene una variedad de cuerpos, de estilos y de grosores que te permite casi hacer un libro diferente en una biblioteca gigante. Con la Franklin posiblemente la fuente más, Sí, más perfecta. Probablemente es la más usada. Los mejores logos que están en las mejores marcas internacionales usan la helvética, y muchas de ellas ni siquiera parecen la misma, porque es tan versátil el tipo de letra que te permite hacer de todo. Y bueno, pues lo que yo quiero realmente es pintar con la letra y escribir con la ilustración. Esa es básicamente la idea del libro, que además ya no solo es el aspecto, sino que el formato, el tamaño en sí mismo, siempre que dicen los que tienen que decirlo que el tamaño no importa, el tamaño siempre importa. Y en este caso, pues eso, burro grande, ande o no ande, claro, ¿no? O sea, dime de qué presumes y te diremos de qué carecemos. Aquí lo que necesitamos es tamaño. Sí, lo ha dicho Ricardo, las ilustraciones son, o sea, no se tocan, siempre van a ir en la página impar, y luego el del madre va a ir en la par. Entonces, yo creo que ¿Por qué habéis decidido eso? ¿Por qué ilustraciones en impar? Bueno, realmente nuestro reclamo, digamos, básico de imagen es el mejor ilustrador que hay ahora mismo en España, seguro. Para mí probablemente es el mejor ilustrador del mundo. Ya se lo he dicho 1000 veces, no es nada nuevo. Pero de verdad creo que lo es. Entonces, contar con un autor así, tienes que lucirlo lo mejor posible. Para eso están las páginas impares. ¿Y por qué habéis decidido en este caso no tocar la ilustración? Porque en el Animal Ilustrado hiciste lo que te dio la gana. Con Bueno, la porque de muy hecho, a pesar de Ricardo, yo creo. siempre, ¿No por ha tenido ejemplo, algo que ver eso? siempre hablan alguna gente habla de mi trabajo como una exageración de diseño, y justo en los libros que hemos hecho hasta ahora en Pantone, la tipografía ha tenido un uso digamos que muy marcado, pero residual. Es decir, en ningún momento he interactuado con las imágenes. Las imágenes han ido vamos, por que te has su cuenta. cortado hasta ahora. No, bueno, es que ahora os vais a cagar. Es decir, es mi momento. Es decir, la Es que historia... eso es lo que le pedí, Claro, le dije, o sea, más. La historia es que en los otros libros estábamos hablando con imágenes, ahora estamos hablando con todo. O sea, ahora ya es que ya no distingo una letra de un dibujo. Es decir, al fin y al cabo una letra es el dibujo. Es un dibujo, y de hecho cada letra, la gente no piensa, pero tiene dos formas diferentes, todas dibujadas en mayúsculas y en minúsculas. No tiene nada que ver una minúscula con una mayúscula. Entonces es evidente que para saber escribir tienes que saber dibujar. Y la gente piensa que no dibuja, pero la gente dibuja escribiendo. Bueno, pues ese es el momento en que este libro aúna ambas posibilidades y ambas vertientes del trazo. Además es que la plasticidad de la letra helvética Claro. es que es increíble, ¿no? Si tú amplías una helvética, que hay alguna página por ahí, es de una belleza inusitada, ¿no? Lo que yo quiero tomar, que las páginas pares se inspiren en las impares, es decir, que cada página impar sea una provocación para la página de al lado, y que la tipografía de una página intente competir con la ilustración de la de al lado, es decir, que le intente quitar protagonismo, o que intenten crear un producto nuevo a doble página en lo que cada una de las páginas independientes representa, ¿no? O sea, yo creo que es un buen reto como objeto. O sea, no pensar en que estás haciendo una página o una doble, sino que estás haciendo un producto de 110 páginas que habla desde la primera hasta la última página. Y igual que hicisteis en Españoles, Franco ha muerto, que el libro tenía un relato, ¿en este caso va a haber relato también o vais a trabajarlo más de forma individual? No, es muy importante el relato en este libro, porque además casi es una declaración de principios, no solamente éticos y estéticos por nuestra parte, ¿no? Es, por ejemplo, reivindicar la bandera todavía del papel, del diseño en papel, de la creatividad en papel y del periodismo en papel, ¿no? En ese sentido, por eso antes decía que tal vez no se puede decir que sea un libro. El concepto básicamente es un concepto de resistencia, es decir, en los tiempos que corren, no solo que la era digital nos está acorralando a la vieja escuela como nosotros, sino que la penuria cultural e intelectual en la que estamos inmersos nos obliga a levantar trincheras.
En ese sentido, 1 elevado al cubo es una trinchera y por eso queremos que cuando la gente lo tenga en las manos le recuerde a los fanzines, a esos fanzines populares, esos fanzines que iban mano en mano y que transmitían básicamente pues una ideología, ¿no? Una ideología a través de su mensaje. Esa es la base, lo más básico de 1 elevado al cubo, que es, como decía, una declaración de principios, no solamente de nosotros 3 como creativos, sino que, desde luego, de la colección Pantone, aunque ya los 2 proyectos anteriores ya se significaban mucho en la ambición intelectual y en la ambición creativa, pero yo creo que también va a ser una tarjeta de visita, aquí estamos de libros.com. Claro, porque tú estas imágenes, las ilustraciones, tú las puedes guardar. O sea, hay gente que me dice que guarda las ilustraciones y tal, ¿no? Pero, y tiene el texto, tiene la ilustración, pero, y tienes Instagram y tienes cosas de estas donde se reproducen estas imágenes, pero este libro es totalmente diferente. O sea, el que tenga el libro no se va a limitar a coger una colección de las ilustraciones y los textos, sino que aparte pues va a tener algo nuevo, ¿no? Que es todo ese diseño, todo eso, digamos, la vanguardia salvaje que va a crear Rodrigo con su diseño, y todo eso es aportar cosas nuevas. El que lo coja va a tener algo totalmente diferente a lo que tienen ya en el papel o lo que han visto en Instagram. Yo creo que, aunque ya con lo de Velázquez y Shakespeare ya nos hemos pasado 3 pueblos, pero voy a pasarme más. Es decir, yo creo que enraiza directamente con el cubismo. Cuando de repente Picasso descubrió las señoritas de Aviñón y, por cierto, las dejó dadas la vuelta en su estudio porque no le gustaba durante 1 o 2 años casi. Nosotros estamos en ese punto, un punto de ruptura, es decir, bien, hemos llegado hasta aquí, pero tenemos que seguir diciendo y contando cosas y sabemos cómo hacerlo. Eso es 1 elevado al cubo. Hay algo, Roberto, que no sé si quieres comentar ahora, que es el tema de la presentación de la campaña. Para empezar a hablar un poco de cómo vamos a planificar eso, estaría bien poder saber si podemos contar con esa fecha que teníamos. La fecha no la recuerdo, pensada. creo que Miguel tiene Sí, Miguel, día la tienes. 22. Habíamos pensado en el 22 para hacer la presentación del proyecto. ¿Vale? ¿22 de junio? 22 de junio. 22. Presentación del proyecto, no lanzamiento de la campaña, ¿vale? Que es algo que no solemos hacer, pero como decía Guillermo antes, queremos generar una expectativa, una expectación previa al lanzamiento de la campaña, generando un montón de recursos de contenido para que la gente potencial mecenas sepa de antemano qué se está cocinando aquí, para que el día que salga pues ya puedan ir a tope, ¿vale? ¿Es inamovible esa fecha? No, es movible, es movible. Es que, en fin, no es por parecer pretencioso, pero nuestras agendas... Hombre, está hablando Shakespeare. No, es movible, es movible. Bien, bien. O sea, que lo que vamos queremos a hacer ver. es primero la presentación del proyecto al público y más adelante la campaña. Pero necesitamos tiempo para preparar pues, todo este material, preparar bien la estrategia de comunicación y demás. Bien. ¿Vale? Pero sí que nos gustaría estar entre finales de junio y principios de julio, ¿vale? Para Es que yo en lanzar la principio campaña. el 22 lo tengo un pelín complicado, pero... A lo mejor el sábado Porque a siguiente. pesar de que soy multimillonario, soy pluriempleado. Una cosa no quita la otra, ¿no? Y hay otra cosa que os queremos contar también, que le hemos estado dando vueltas en los últimos días. Queremos plantear esta campaña como una campaña limitada al número de ejemplares que vamos a hacer, ¿vale? Es decir, que lo que vamos a hacer aquí, una parte de esa edición, queremos que sea una edición numerada, una edición limitada, solamente para los mecenas, ¿vale? Y todavía no está decidido el número, pero va a estar en torno a 500 ejemplares solamente para la gente que se haga mecenas, ¿vale? Porque creemos que esto tiene un valor especial y que queremos que tenga recorrido en la campaña de crowdfunding. Después habrá ejemplares para la venta, pero queremos que los que sean para el crowdfunding que sean un poco... Los ejemplares numerados irán numerados 1 a 1 por la propia imprenta o va posteriori con un sello. ¿Cómo sería esa O sea, numeración?
sea, si hacemos 500 pueden ir marcados con un 500, pero a mí me gustaría que lo hiciéramos nosotros. A mí me gustaría la filosofía llevar un del sello proyecto. nuestro. Es decir, a mí es que me gustaría, todavía peor, perdóname, que a lo mejor que yo estoy encareciendo el producto, pero me gustaría que cada uno de esos 500 ejemplares fuera diferente. No sé si es posible. Sí. Es posible. O sea, de hecho, poderlos... O sea, no a nivel de imprenta. Sí, nivel de imprenta, hablo de nivel de imprenta. Es decir, que una página de ellas estuviera impresa de una manera diferente, uno con respecto al resto. ¿No es posible? No es posible, pero podemos hacer 500 y dejarte una página en blanco para que hagas lo que te da la gana. Claro, pero es que 500 veces. Carecen. Pero ahora te Eso toca sí a que ti. carece, sí, sí. Y todo tienes el día 22, además. ¿Te encargas? Oye, yo he hecho una portada para unos libros en Estados Unidos y que son unos libros... ¿habéis oído de la película El corazón del ángel? Se llamaba algo así, que trabajaba Robert De Niro. Bueno, en fin, he hecho unas portadas para unos libros que han salido ahora, ¿no? Y entonces va a ser una edición limitada, creo que de 500 libros, y lo que han hecho es mandarme una caja el otro día llena de hojas para que firmara. Venía un espacio para, no el autor porque ha muerto, no sé si era la viuda o la hija o no sé quién, y era gracioso porque es un libro que trata sobre el demonio, y entonces venía firmado por el demonio también. Y, tal. Y había un espacio para que... Y ponía, esto eran copias, y cada una ponía 1 de 500, 2 de 500, 3 de 500. Y yo tenía que firmarlo y luego se lo mandé a Italia para que lo firmara otra persona y esa persona se lo devolvía. Y no sé si sería posible hacer O sea, lo algo que así. Sí, hay es un poco la es, idea. es Para- sacar pliegos sueltos. Para encartarlo luego. Para luego encartarlo. Pero... Claro, es que esa es la idea. Si a lo mejor se podía dejar un último pliego en el que se pudieran hacer 500 copias, pero luego coserlos en el propio libro. Es decir, que la sensación que tenga el dueño de ese libro es que ese libro es único y que se ha encuadernado ya con esa página. Por eso quería a lo mejor directamente, es que imaginaos un 500 a doble página, Está dando un infarto, pero está. pero que ese 500 solo lo lleva uno, porque otro lleva 499, otro lleva 498, otro lleva 001, a doble página, impreso por la misma imprenta offset tan cojonuda que has dicho antes que tenemos, con horno, y que no sé qué, claro, o sea, Vitrocerámica, claro, no, vamos a ver, eléctricos. si se vacila en público tiene que ser con todas las consecuencias. Porque no lo planteamos. Podemos plantearlo, tenemos que ver cómo hacerlo con la imprenta. Claro, ¿vale? Porque, esa sería la historia. O a ver de qué forma el pliego mínimo posible Claro. que sea compatible con su encuadernación para poderlo aplicar en el último momento en esos 500. Es decir, que no... Vamos a ver, es muy importante en esta historia, estamos hablando de vanguardias, yo creo que en este caso la vanguardia es que la mano del hombre desaparezca y que todo sea lo más industrial posible a la hora de producir este libro. Que no haya una firma a mano, que todo sea mecánico. Es decir, que sea la propia tipografía, es decir, que firme la Helvética por nosotros. Esa es mi idea. Podemos hacer sellos con Helvética. Sí, pero un sello es algo manual. Tiene que ser algo vamos, de tiempos modernos. No vas a dar en el tampón con la tinta, ya vienen con la tinta... todo Bueno, mecánico, todo planteemos mecánico. la posibilidad Sí, lo planteamos el que de podemos hacer 500 libros únicos. Que eso sería muy interesante. Vale, pues Vamos a darle planteamos una vuelta a ver al qué... Pero sí que queremos que sea así, que los que participen en el crowdfunding que tengan algo único. Y el que quiera tener algo único tiene que participar en el crowdfunding. ¿vale? Por eso lo de generar esa fase de expectación previa, ese contenido. Ya tenemos 2 proyectos previos de la colección Pantone con un montón de mecenas. O sea, toda esa gente queremos presentar el proyecto antes de que el proyecto esté vivo. El otro día hablábamos de hacer como una campaña de pre-campaña, ¿no? De volcar muchos esfuerzos, incluso de comunicación también ahí. De intentar entre todos también hacer una pequeña selección de personas a las que contarles este proyecto, especialmente antes de la campaña, de que la campaña esté lanzada, de poder que en esa presentación contar con gente que pueda contar en medios, este tipo de cosas, adelantar un poco ese trabajo. Lo que hicimos, que por ejemplo los españoles sí que tuvo ese esfuerzo un poco a mitad de la campaña, ver si lo podemos adelantar y que el pistoletazo de salida de la campaña sea de abrumador, que la gente esté esperando. Lo que queremos es que la campaña, en vez de durar 30 días, dure 1, si es posible. Que en un día se consiga el objetivo. Vale. Eso, importante. Recompensas. Hay que pensar. Tenemos que pensar cosas. recompensas. Bueno, Porque- está el tema de las planchas. Las planchas. Sí, habíamos planchas, pensado por ejemplo. las planchas que tenemos en la entrada de la oficina, que son las planchas españoles,
es un material que la imprenta nos puede ceder y eso queremos ofrecerlo como recompensas. ¿Vale? Tenemos que ver si todas las planchas, si una selección, pero creo que es una recompensa muy buena para los mecenas. Sin duda. Vale. Sí. De hecho, como elemento decorativo es, vamos, Vamos. y eso sí que es algo único, es que eso es... Claro, y va un poco en la línea que decía Rodrigo, que es algo muy industrial, o sea, no hay nada más industrial que una Una plancha. plancha. No, el otro día además un compañero me decía con muchísimo orgullo que tenía la plancha de la portada del periódico del día que cayó el muro de Berlín. Hostia, joder, O sea, entonces, claro, el hombre la tenía, ya ves. Un tesoro. sí, un auténtico tesoro. Ujú. Y además es que es artesanía en el fondo y son cosas que se revalorizan. Mm. Es decir, que aparte de casi como vestigios son pecios de un tiempo casi pasado ya, pero yo creo que tiene una riqueza enorme, ¿no? Es una buena recompensa. Y luego, por supuesto, bocetos. Estábamos sobre pensando eso yo si... quería preguntar si queréis meterlos en el libro. No, en el libro no. ¿Bocetos? No, No. El Para la proceso- pre-campaña, para contar el proceso, sí, sin duda, todo lo que queráis. Y hacer, eso- y hacer un material adicional con todos esos bocetos para contar todo ese proceso. se Un podría. Que no sea Material- dentro del libro. Pero que- ¿cómo? Un cuadernillo. un Un cuadernillo, aparte. Yo no lo veo, incluido en el libro no. Otra cosa es como, como proyecto aparte. Como una recompensa O para sea, que sea como Podría una ser. recompensa que sea el libro más cuadernillo de bocetos. Sí, o cuadernillo la historia de- es que esos bocetos se centrarían mucho demasiado en una de las partes de las tres patas del libro y deja Ya. huérfanas las otras dos. Ya. Pero sí Bueno. me parece interesante como- Adultera el concepto, efectivamente. Hombre, quizá también sea interesante que... Porque por lo que vi antes, tú haces primero un boceto, Sí. él luego lo hace bien. Sí, Y- sí. Muchas gracias, Patricia. Máximo respeto. No, hombre, no. Hombre, Querida a ver, dictora. Tampoco lo hace tan bien, ¿eh? O sea, vamos a ver. No, la cosa es, él hace un boceto que ya son muy buenos dibujos porque Julio, a pesar de que es Chepi, también es dibujante. No sé si llega a Velázquez, pero vamos, Spirit llega Turner, a los dos a la Turner. Y entonces, él luego me pasa eso, yo hago un mal dibujo y del mal dibujo paso al boceto en Photoshop, que es donde ya pulo lo que es todos los detalles tal y como van a salir. O sea, que tú partes de su idea, pero no Eso es. trabajas su idea directamente. Mira, el, Tú ejemplo, montas lo tuyo. el ejemplo es este. Este es un boceto que me pasa a Julio. Yo hago esto. O sea, Vale. fíjate, es que no se ve nada. ¿Por qué no trabajas sobre esto? Porque, A porque ver, suelo cambiar bastante. Sí. Vale, o sea, lo tú que- cambias la o sea, hay idea de- algunos conceptos, por ejemplo este de aquí. La idea es que un guión se puede Este- trabajar también en imágenes, no solo necesariamente en texto. El medio de Es este decir, piensas boceto. en imágenes. El medio de este Claro, ahí es boceto. donde lo que quería decir, que a lo ¿Dónde mejor están los tú bocetos? o sea, no tendrás boceto como tal ya realizado, pero sí que harás un trabajo de coger los textos He de... perdido el boceto. que ha hecho él Conceptualización. de y flamenco. cómo lo has Este conceptualizado. boceto. La verdad es que todo es mucho más intuitivo de lo que parece. Sí. Y es que Ya, al lo final ves y lo sí, haces. es Por que ahí, a ver si surge encuentro sobre la los marcha. bocetos, No ¿no? te creas que no te creas que hay un proyecto previo. Mm. Hay un proyecto mental previo, es decir, a dónde quiero llegar, pero nunca sé cómo llego ni cuándo llego. Vale. La historia es saber que me gustaría llegar allí y a veces llegas, a veces no. No, es, Ya. Pues o sea, sería interesante. el Este proceso es la creativo idea es de muy Julio. placentero Vale, vale, vale. porque Y después cuando aquí yo cambia a tengo veces, ¿no? un, Sí, que no podría creo un dibujarlo concepto, directamente, aunque a veces totalmente. o sea, es muy placentero, da muchísimo gusto saber que no tienes que explicarlo casi. Ya. ¿no? Para contestar a lo que tú decías, cuando Ricardo y yo ya tenemos clara, él ha visto mi concepto rápidamente, además es muy rápido, él ya lo empieza a concebir en formato página, él ya ve la página. Y entonces rápido dice, yo haría más grande la cabeza, la haría más... Y luego saber que a Rodrigo no hay que decirle nada, es decir, porque él es de los nuestros. Él es nosotros, ¿no? Entonces ve nuestro material y lo interpreta y lo pone en página. Y entonces da una sensación de seguridad, de estar en buenas manos, que es muy placentera, ¿no? Hombre, yo creo que dentro de lo que cabe, los tres son muy creativos, entonces todos aportamos algo a la ilustración, ¿no? En este caso,
estaba la televisión con, ¿sabes?, la hipnosis y tal, Sí. lo cambiamos por Por el por el trono. trono y tal. O sea, todo ese tipo de cosas van surgiendo ahí en segundos, ¿no? Muy rápido todo, ¿no? Por eso me gusta dibujar los conceptos porque ya trabajas sobre... Y entonces ya pues Ricardo ya o lo ve más grande o lo ve más pequeño, ya te digo... O sea, hay muchos que salen, o sea, mis dibujos son tal y cual los ha concebido Julio. Este también sale muy parecido. Hay otros que los varío un poco, ¿no? Y volviendo un poco a la idea de la recompensa, o sea, yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo para ver cómo incluir esto de alguna forma en el proyecto, no en el libro, pero creo que esto tiene muchísimo valor, porque estáis explicando cómo habéis llegado a ese producto final, que es el libro. Y creo que merece la pena, ¿no? Tener esto... No, No me sé parece si que como hacer cuadernillo o- una separata parecido a la edición en inglés que hicimos del anime Sí. ilustrado podría estar bien. Eso puede estar bien. Con los- Coger a lo mejor 10 ejemplos de 10 Claro. dibujos, ver desde los Con bocetos... sus 3 fases. Exacto, los bocetos iniciales de Julio y luego ver los primeros bocetos ya de Ricardo, el dibujo a medio de Ricardo y A ese directamente la proceso puesta en tiene- página. Incluso superinteresante. se podría plantear como una suerte de guía creativa de, ¿sabes? No sé, de falsa guía, ¿no? De así se hace un trabajo en plena libertad, que en realidad es el caos. Como un Cada libro de cosa es de arte, eso. de Claro. una Un película videojuego. de- Pero sí, exacto. los puedo pasar. Esto es cojonudamente bonito. O sea, me parece increíble, es que habría que venderlo solo, de verdad. No, es lo que... vamos a ver, es que, cuidado, es que eso es... o sea, 1 elevado al cubo es eso a lo bestia. Sí, 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 sí. ¿Vale? Entonces, primero, lo de los procesos podría ser más grande, podría ser del mismo tamaño, de 1 elevado al cubo. Los procesos. Es que me queda Aunque raro... con otro papel. Claro. Sí, Te es queda que- raro que sea una 3 y luego... Claro. Negociando No, es que incluso no sería una tontería hacerlo con papel prensa. O sea, Sí. tirar a lo mínimo posible Sí. que acepte esa Esto ya rotativa. lo valoramos en español, es el periódico que iba encartado. Sí. Acordás que también pensamos en hacerlo así y no sé por qué no pudimos hacerlo al final. O sea, pero... No, pero no es que no queremos que vaya encartado, ¿eh? No, no, Ya, eso sería no. aparte. Bueno, igual por eso no pudimos hacerlo. No pudimos en- hacerlo porque este papel de periódico Claro, con el se papel de rompía. fotografía Se iba a romper. partía. Es que Sí, a lo pero mejor, separado, sí. a lo mejor lo que podemos es ir a una rotativa de periódico. Es decir, las rotativas de periódico hay horas en el día que están inactivas Ujú. y que lo que necesitan es llenar de espacio para imprimir cosas. Esto es que daos cuenta que dan un botón y tienes 1 millón de ejemplares. Estoy exagerando, son 3 o 4 o 5 millones de ejemplares. Pero que la historia es que en muy poco tiempo te generan muchísimos ejemplares en un papel malo Barato. y en un tipo de impresión mucho peor, defectuoso, pero que en este caso lo que nos buscamos, viene ¿no? bien. O sea, yo creo que nos Entonces, buscamos ese sí, efecto. pues, ¿no? Efectivamente, buena idea. que fuera un periódico, pero separado de... Sí, 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 sí. Sí. Lo que hay que ver si nos da, con la rotativa que trabajamos, nos da el ancho suficiente para este formato. A lo mejor no puede ir en 300 por 400. Que sea un Eso es poco lo- más es- pequeño. Eso es lo que Claro, tenemos lo que ideal ver. sería que fuera igual. Que fuera igual, pues si no que Yo queda digo raro. una cosa, ¿eh? A mí eso no me importaría que no fuera papel de periódico, o sea, que fuera otro papel, no sé si de esa calidad o otra, pero precisamente esto es lo único que no sale en periódico. ¿Sabes lo que quiero decir? Ya. O sea, que esto yo creo que podría Sí, ser... pero cualquier sirve tipo de como papel. metáfora de decir que partimos de aquí, o sea, que partimos de un producto periodístico. O sea, puro. al revés que en el periódico. Sí, Claro, exacto. justo, y justo. de ir justo a una elaboración Contar mucho el viaje más- de cómo hemos llegado mucho- hasta un de elevado mucha al más cubo desde calidad. un periódico. Habría que, o sea, podemos valorarlo, el hacerlo en formato periódico con ese mismo tamaño, a ver si es posible, y en color también. Esto sabéis lo que significa. Es valorarlo. Es que el color Vosotros, de- vosotros tenéis que ver. Con el precio y... No, sí. A mí me parece cojonudo, ¿eh? De todas Vamos a formas, ver. en este caso el color yo creo que es prescindible uno. Sí. Sí, podríamos dejarlo en bicolor, si es posible, dejarlo todo en negro dos y rojo. tintas. Sí. Y luego, que es que, o sea, la virguería tipográfica no va a aparecer ahí. Claro. ¿Y cuántas- Pero los cuántas colores sí páginas son habría? importantes. Yo ¿eh? cogería Lo que tú- 10 ejemplos, o sea, intentar coger 10 Procesos. terminaciones y ver cómo Vale, se ha llegado ahí. ¿Cuántas páginas necesitas para explicar esos 10 ejemplos? ¿Por, Pues ¿por qué con- dices eso, Julio, de que pierde el trabajo tipográfico? Porque Lo pierde, pero ¿cómo No, podríamos porque- incluirlo? Ahí. es que yo creo que no Siempre tiene sentido que tampoco. tienes una idea, esa Bueno. idea sale. O le das vueltas a... ¿A idea te refieres a una doble Sí. página? No, no siempre sale.
De hecho, casi nunca sale. Mira, Claro, o sea, la historia tienes una idea en la cabeza, empiezas a plasmarlo y ves que es un desastre. Que no, Y que no- Rodrigo, ¿a no ti hay manera. no te gustaría...? No, te decía, porque es que todo lo que hemos estado hablando antes de la helvética y del diseño, Sí, sí. en este periodo, en este anexo, no, o sea, no tiene Y sentido, ¿no? editar ese anexo, que lo haga Rodrigo. Sí, por supuesto, lo haremos nosotros, o sea, sería hecho, pero... Pero quiero decir, añadiendo esa parte Pero tipográfica. iría a una parte tipográfica absolutamente contraria, o sea, probablemente usaríamos, no en este caso una helvética, una Times New Roman, que es una tipografía expresamente diseñada para ser impresa lo en ese mínimo. tipo de historia, y Pero a columna, ¿Qué muy texto pondréis aséptico. aquí? Claro. Que Pues yo no- puedes no explicar entiendo. el proceso, el tema, simplemente O sea, es un pie de pero foto. sí, principio, Si digamos. cogemos- Sí, es un pie de foto. Si cogemos 10 ejemplos, nos podemos sentar un día con vosotros, nos vais explicando y luego... Esta daros idea el- surgió así, claro. Sí, pero estamos hablando de un párrafo, o sea, No, no, sí, más, una es que no columnita. es... Yo lo veo casi con un Sí. texto mínimo. Sí, sí. Sí, sería Oye, ese en pie de todo foto, caso, eso no hay... yo sí que consideraría el color, si es factible, Sí, sí. Sí. porque el color es importante en esto. Creo que sí, porque también... O sea, o sea, No, yo no sé si vamos a esto usar es cosas una como tinta, esta. pero... Eso se pasa a esto tiene que negro, reflejar. sí. Pero No sí sé. sería interesante, por ejemplo, el caso de Spider-Man, Claro. que el rojo se mantuviese, Claro. o sea, que fuera negro y rojo, ¿no? Es que Yo, tiene que aunque ir no a- lo pudimos hacer en el otro, a mí las rayas azules es una cosa que siempre me ha Sí. gustado. Lo Es que podemos- debe ser un lo cuaderno podemos de hacer notas. en o sea, rotativa es un y lo cuaderno de podemos campo. hacer en digital, o sea, y para que se note más la diferencia entre uno y otro. O sea, la única pega de esto es el tamaño del Es, pliego. es lo único que puede dar problema. Pero bueno, que es, Buscamos es opción. plantearlo. Es plantearlo. Es la única pega que... Y va a haber una diferencia entre un trabajo y otro. Uno lo hacemos en offset, otro lo hacemos en impresión digital. Eso es. Uno lo hacemos con una máquina, o sea, la otra máquina no es peor, pero no nos da el mismo resultado de calidad Sí, que... porque es una diferencia deliberada. Eso es, Sí, eso sí, es. sí. Está hecha a posta. De hecho, si hablamos con ellos y le decimos que manipulen un poco la máquina, podemos tener páginas que tengan que el color no salga del todo bien, que salgan bandas, o sea, que es algo imperfecto. Que esté mal hecho, como, Que esté- como- que esté- como los que esté- periódicos, ¿no? O sea, no, pero incluso podemos ir Forzar algo, la máquina. a algo, Sí, a sí, forzarlo y forzar el y defecto. hacerlo- Forzar el claro, defecto, que esté fuera de registro o alguna... que esté buscado a posta, que busquemos que la Estoy máquina haga eso. pensando, y para que solucionar el asunto del tamaño, y si es horizontal, es decir, si es la mitad sí, el lugar, o y sea, que el totalmente formato sea... horizontal, Una cuatro. No, pero es que a lo mejor la historia es así, o sea, que se pueda abrir así, es decir, que sea el mismo eso, pero Y que poner- tenga otra orientación de bisagra. correcto. Eso podría ser una... Y una poner todo historia el también. proceso ahí. Pero eso no así. cambia... no Es que cambia eso el tamaño del facilita papel. el diseño, el proceso normalmente tiene cinco pasos. Sí, para que vayan todos al mismo Eso. nivel. El tamaño 400 del por papel es igual. 300 lo hacemos, o sea, la 3 le damos la vuelta y lo hacemos Eso es, horizontal. la historia es saber si es posible, porque entonces la plancha Y entonces es mucho más... justificaría la diferencia de tamaños. Que a lo mejor pueda ser un poco más pequeño, pero que con un Correcto. formato diferente. Ah, o sea, decís la mitad encaje. de eso y No, horizontal. o lo que El tamaño dice- máximo que dé la máquina, si es Eso más es. pequeño. Sí, pero es pero básicamente que- lo mismo. Vale, vale, Lo que vale. pasa es que invertido como si fuera un cómic de Eso los del es. Capitán Trueno, o sea, un Eso cómic es. en horizontal. Vale, vale. Eso es. Con lo cual abres y... ¡guau! Si tienes un, vamos, Ah, un tienes más súper... frío. Y luego, sobre todo, importante, porque si fuera vertical, tendría que ser en muchos casos dos páginas Claro, para sí, cada para explicar la proceso. norma. De tal forma que, si es horizontal, cabe todo en una Yo creo que doble. habría que hablar con la imprenta cuáles los pliegos mínimos que aceptan. A lo mejor lo podemos hacer en 24 páginas o en 32 páginas. o- Sí, o sea, sería como una revista. Sí, algo así. Sí. Una revista. De hecho, esto... Mira, Ese es el pliego. esto es uno de los procesos, por ejemplo. Esto lo cuelga Julio en En Twitter. Que a la gente le gusta Muchísimo. muchísimo. Mm. Bueno, pues vamos a darles esa opción que la Y tengan. además llegan comentarios muy... O sea, de Que que les encanta ver... parte de la gracia del espíritu de la campaña es el mancharse. No, y la gente valora las entrañas que tú has Sí, dicho sí, sí, antes. sí, sí. O sea, Completamente. el que, o sea, iba a decir, o sea, la humildad que supone el hecho de mostrar las fases Claro, más... sí, sí. Y a la Estimularse. gente, o sea, los lectores lo valoran, el gesto que tenemos nosotros de mostrar nuestra intimidad, ¿no? Y compartirla con ellos. Claro.
Y luego a nosotros nos gusta hacerlo también. Sí, y además creatividad pura. En el Sí, proceso. y luego que hacer partícipe al lector de todo el proceso, pues yo creo que forma parte del sentimiento, que es de lo que estamos hablando toda la mañana, del sentimiento, ¿no?, que lleva este proyecto. Recompensas especiales, ¿alguna más? Teníamos pensado, no sé si algún original sería posible introducir o cómo estamos en Le esta acabamos de situación. clavar un puñal. Tengo que preguntarlo Ya por siempre. otro lado. Vale, ¿qué más cosas se nos Hay unos cuantos ocurren? por aquí abajo, igual. Puede desaparecer Cada uno una. desaparece misteriosamente. ¿Alguna recompensa más que se nos ocurra que pueda estar? Bueno, bocetos originales sí que. O sea, esto podemos darlo, ¿no? Eso podemos hacerlo. Silencio administrativo. El problema es que los bocetos son estos. Están en Sí, estos Lo que cuadros. acabas de También. decir no se lo voy a decir a mi esposa, porque si no se te echa al cuello. Es que nuestras esposas son... A mí se me ocurre, por ejemplo, que podemos hacer una reproducción de los bocetos, Claro. o sea, el cómo se hizo en una lámina, grande. Sí. Horizontal, así. Sí. Horizontal y todo el proceso. Láminas de procesos. Sí. Podría ser una... Vale. Sí. Vamos a ver, en 1 elevado al cubo también hay una toma de posición ideológica. Desde el primer momento en que estamos hablando de un proyecto periodístico, ya la portada está pensado como una posición, una toma de... Es una declaración de principios absolutamente, ¿no? Entonces no sé si sería mala idea hacer 5 póster, por ejemplo. Sí, de la portada. No, yo los haría distintos, pero cada uno de ellos con mucho contenido ideológico. De pura ilustración. Pura ilustración, sí. Cuando dices póster, o sea, te refieres Sí, más grande. sí. Pero si acaso buscar un lema o... A lo mejor lo que podemos hacer es 5 o 10 portadas alternativas. Es decir, hemos dado una portada, pero podíamos Eso hacer... es. Pero tenemos estas otras Sí, ideas. en edición Eso. limitada una serie de portadas, 10 portadas, con nuestra cabecera de 1 al cubo. Eso es buena idea, es bonito. Y eso está muy bien. Y escoger las que tengan más contenido. La portada ya la estáis viendo, que yo creo que es bastante explícita. Y además lo estuvimos hablando Ricardo y yo, que queríamos que fuera esa, ¿no? O sea, Sí, y además ahí sería interesante incluso que la recompensa limitada al número que vayamos a hacer no lleve decidido cuál se lleva cada mecenas, sino que el mecenas lo reciba tal cual y sea una sorpresa también para él, ¿no? Creo Sí, que eso porque en podría el ser fondo lo chulo. que lo acaba de decir Rodrigo es que valoramos las 10 portadas. Claro. Es decir, hemos puesto una, pero podrían haber sido las otras 9, ¿no? Y también tenemos ese elemento de es único, el que recibe eso no lo tiene nadie más. Eso es. Vale, me parece interesante. Sí. Pero incluso yo cargaría las tintas y vuelvo a lo del lema, o sea, no a la violencia machista, por ejemplo. ¿Vale? Y nada más. Y el logo de libros.com y de Pantones y Agasa. Eso como tú lo veas. Pero que sea un póster. Un mensaje potente. Sí, Bueno, sí. la historia es que, de hecho, lo viste tú, Para marcar. 1.1 elevado al Sí, cubo y no, incluye pues, ya no. el logo Claro, es que del nos libro, falta ¿no? luego, Es sí. la- Luego está ahí. que es El parte cubo. de la perspectiva del cubo, es el logo. Claro, al final el mensaje con esto es un póster limitado con nuestras valoraciones de portada, nuestras ideas fuerza. Sí, van a ir pero en vamos, este limitado póster. a 1, es decir, solo va a haber este póster, no va a haber más. Claro, pero O sea, la, es que eso es- digo, la recompensa estaría limitada a la variedad de pósters que vayamos a hacer y el que reciba cada uno será único y será sorpresa para esa persona. Los 10 mandamientos. Mira, no está mal. Buen claim. Los 10 mandamientos está muy bien. Los 10 mandamientos. Sí, De Pantone. 1 de 1, 1, 2 de 1. Sí. Podemos hacer alguna chorrada así que podría estar bien. Sí, de hecho eso, bueno, Yo no sé si luego hay alguna capacidad de alguna pintura acrílica para poder dar una pincelada en realidad a cada uno de esos pósters. Estoy hablando de un pegote rojo sobre una de estas o algo así, para que se vea que tiene un punto digamos, de exclusividad, en este caso no industrial, ¿no? Para darle un valor añadido todavía como Perfecto. pieza única, Vamos a uniquísima. cortar que tengo que ir al baño. Y el de la bocina me acaba de echar una mano, perdona. Ricardo, que no sé si hay una posibilidad de meter un brochazo, y estoy hablando de un brochazo, no estoy hablando de redibujar encima. cortes vivo.
No sé, eso podríamos verlo. Ya sabes que yo no soy muy de colores, de pinturas y tal. O sea, todo lo hago, todo el color lo meto en Photoshop. Pero si tú me compras un acrílico rojo, Yo te compro lo que quieras, será por pongo ahí, dinero, vamos, un brochazo donde quieras. O sea, yo a diferencia de Julio, yo no he venido aquí a enriquecerme, yo vengo de familia rica, o sea, yo realmente esto vengo de... ¿Sabes para nada. que yo una vez, cuando me contrataron en el Miami Herald, lo primero que tuve que hacer era con acrílicos? Sí. Y yo nunca había pintado con acrílicos. Las pasé canutas, o sea, fue horroroso, ¿no? Pero bueno, si es solo un brochazo, digo yo que lo puedo hacer. O sea, Te manejarás. Lo vas a hacer hasta tú, seguro. Sí, no, sí, luego lo que pasa es que Oye, tampoco igual me podemos quiero dar hacer- ese pisto y tal, o sea, yo O igual intentaba- podemos hacer un brochazo cada uno, joder. Sí. Que incluya a un tres brochazo manos, de los ¿no? tres, A tres claro. manos, sí, eso podría quedar muy bien. Oh. ¿Nora? Sí, he saturado la memoria. Pero alguna de las otras la... Bueno, sigue Mira a ver si grabando, esa está espera. grabando. No lo puedo creer. Bueno, Esta sigue. pues ahora le 1 doy hora y ahí. 6. Sí, dale ahí y que siga. Sí, debe llevar ya... Llevamos 2 horas, pues habrá ahí 5... 1 hora y Oye, 6. ¿y la otra ha grabado? Espero que sí. Sí, está grabando. Pues yo creo que deberíamos ir recogiendo un Sí, poco sí, esto, sí. ¿no? Un momento, no, déjalo tal cual, ahora cuando llegue Julio dejamos lo último La salidilla. hablado. Sí. Tú te vienes conmigo al periódico, ¿no? Sí. Ah, una cosa sí es verdad que tenía que comentaros. Antes de que maquetes todos los textos y me los hagas ilegibles, estaría bien a lo mejor que les echáramos un ojillo. y editarlos previamente, sí, Eso es. estaría muy bien. Dice ilegibles, pero van a ser legibles, ¿eh? Bueno, Bueno, yo no me veo capacitada bueno, para bueno, corregir este que estás. Ya, ya, y- Va a haber que estar haciendo así. Verás. Va a haber que estar Verás haciendo así poco para Sí, leerlos. sí, es un poco de videojuego, es de los antiguos, ¿eh? Sí, eso está bien, ¿no? Que te pasen todos los textos. Sí. Sí, porque además ya os dije que prefiero hacerlo yo en Quark, que aquí no tenéis, y yo a meter yo las correcciones y entregaros yo los PDFs de alta resolución y tal, porque si no, es un Cristo. Es que con InDesign me manejo, pero no con la habilidad Ya. del otro y voy a tardar la de Dios. Prefiero en este caso rapidez y ligereza, ¿vale? Vale. Vale. Para el crowdfunding, cosas que necesitamos, que nos hagan falta. Creo que Miguel ya pusiste un mail para que tuviéramos imágenes y en realidad poco más, ¿no? Tener las imágenes de recurso para poder Sí, utilizarlas. imágenes de recurso y como vamos a utilizar todo este material que estamos grabando hoy, yo creo que no vamos a demandar mucho más de vosotros. Yo creo que sí. Si hay algo que queráis que aparezca especialmente en la Si os página de interesa. campaña y demás, lo único sí que nos lo paséis, pero vaya, que irá texto intercalado sobre todo con las imágenes que nos pasáis. Algún ejemplo de maqueta, por ejemplo, de lo que ya está hecho y tal. Y tampoco mucho texto, que sea muy visual, que te impacte y digas yo quiero esto. Sí, eso sería lo ideal. Y bueno, de plazos, a ver si podemos cuadrar la fecha del evento, que es lo único que Sí. nos falta. ¿Vosotros cómo veis en eso ahí? realidad. Posibilidad de hacerlo fin de semana o un día de diario a última ¿Dónde hora. sería aquí? Aquí, Sí, ¿De qué estamos hablando? del evento de de presentación. presentación del proyecto. Tiene que ser última semana de junio. ¿En qué O sea, consistiría? Puede ser O sea, última semana de junio. Que contar el proyecto, lo que vamos a hacer y en un evento O sea, mucho solo más... nosotros, sí, sin público. ahí, No, no, sí, con público, público. con público. Ah, con Exacto, público. que venga gente y algo muy O controlado. sea, como lo que hicimos en el bar aquel. Sí, el comercial, sí. Vale. Parecido. Y lo vamos a hacer aquí. Sí, abajo. ¿Y para cuándo? ¿De cuándo estamos hablando? Última semana de junio, idealmente. O sea, si el 22 no es posible el sábado, a lo mejor el sábado 29. Yo eso lo tengo mejor. Sábado Tenemos 29. que decidirlo ahora. porque- No, Pero que le deis vueltas pero- y- Exacto, pero que Pensando. penséis si podéis, a ver si esta semana podemos cerrarlo, también por nuestra parte para organizarlo, convocar a la Sí. gente y demás. Si puede ser en diario también a última hora, también es una posibilidad. Sí. Vale, no sé cómo tenéis vosotros. Sí, por mí ¿En bien. qué? Bien. Un día de diario por la tarde-noche, Más jodido, ¿no? más complicado. Sí, es que cerramos muy tarde, es que o sea, tarde-noche si es a las 10 sí, pero es que a las 10 Claro, a las 10 no. No va a No venir sea Dios. tarde. Claro. Bueno, pero si es un Tiene que ser sábado 8. mediodía, Sábado mediodía sí. tipo 12, es una hora que funciona. Sí. Ah, bueno, Vale. bueno, bien. De cara al público funciona un sábado por la tarde. Sí. Sábado por la mañana. A las Sábado 12 por la mañana. Sí. Cerramos en principio el 29 a las 12. Confirmadnos En esta... principio me parece bien. Sí. Confirmando los 3 esta semana Vale. y lo dejamos cerrado. Venga. Para invitar a gente y empezar a moverlo. Vale.
Vale, y en realidad yo tengo poca cosa apuntada más. No sé si se nos queda algo en el tintero. Yo creo que no. No. ¿Algo que tengáis, alguna inquietud por vuestra parte de cara a la campaña? Nos falta definir precio de las recompensas, precio mínimo. Bueno, precio del libro que habíais pensado. Es que depende mucho de lo que vayamos a hacer. Por ejemplo, esto del periódico es algo nuevo. Será una recompensa también que vaya al libro más periódico. Tenemos que darle vueltas en función de los precios de imprenta también. Pero rondará el precio mínimo el del animal ilustrado, españoles franco muerto, por ahí. 30, 35. Sí, yo creo que es razonable. Sí, Sí. hombre. No, y con el anexo yo creo que está bien. Vale, pues si no tenéis nada más... Yo tengo una pregunta más. Dime. ¿Entendéis el libro como solamente libro o libro más anexo, sí o sí, de cara a las recompensas? O sea, que alguien pueda adquirir el libro solo, sin el anexo. Yo lo veo solo, de hecho. Yo el anexo el anexo lo veo como un anexo, no lo veo como como un todo. Como parte O sea, del libro. que- Sí, vale. O sea que el No es el español, anexo es es una franco. recompensa. Claro. Claro. Es decir, O sea, que alguien pueda decir, yo solo quiero el libro, no quiero el anexo porque No me porque interesa, no me sí, interesa o sí, porque no puedo gastarme el Yo lo dinero. veo clarísimo. O sea, Vale. Sí, sí. Vale, pues lo hacemos aparte. Vale, pues si estamos todos, nos despedimos de los espías que hemos tenido durante la reunión. Quien haya visto todo esto, los que hayáis estado hasta aquí, seguiremos contándoos muchas cosas de 1 elevado al cubo. Seguiremos trabajando, os iremos abriendo agujerillos a nuestra vida de preparación de campaña y durante la campaña para contaros un montón de cosas. Esperamos que Miguel sobreviva a las peticiones extra que vayan surgiendo en este tiempo, que seguro que existen y serán un Ahora reto. más, no se queda aquí. Y nada, que nos seguiremos viendo por ahí. Gracias por estar ahí y seguimos hablando de 1 elevado al cubo. Muy bien. pues ya está. Estupendo. A recoger. A ver. ¿Os quedáis los Hay que fanzines hacer- estos? Recursos, por favor, dos sí. minutos sentados. Déjame, si quieres hablo Esto- con la cámara. Vale. Os lo quedáis, Para los bocetos grabaciones. y venga. Perfecto. Sí, porque eso viene bien.